Quiero arrancar lanzándoos una pregunta, porque vivimos en una sociedad que habla todo el rato de libertad, habla continuamente de tenemos la libertad para elegir lo que queremos hacer, tenemos la libertad para cumplir nuestros sueños, tenemos la libertad incluso para decidir quién queremos ser, podemos ser cualquier cosa. Pero si eso fuese así, si fuéramos verdaderamente libres, ¿por qué estamos viviendo en un momento de la historia en la que en números, en cifras, hay más dolor que nunca? ¿Por qué estamos viviendo en un momento de la historia en el que vivir se hace completamente insoportable para 780.000 personas al año? Tan insoportable que deciden quitarse la vida. Y no es porque eso antes no se midiese. Fijaos, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, en los últimos 5 años, los suicidios de niños han aumentado un 3.500% en los últimos 5 años. Así que eso a mí me lleva personalmente a la reflexión: ¿somos verdaderamente libres o estamos viviendo una esclavitud disfrazada de libertad? Venía en el tren buscando sinónimos de esclavitud y encontraba servidumbre, explotación, sumisión, sometimiento, sujeción, yugo. Y obviamente que en nuestro momento, tal y donde estamos en la historia, quizá nuestra esclavitud no es algo explícito, por lo menos en España. De hecho, vivimos en un momento de la humanidad en el que hay más esclavos hoy, esclavos en la práctica, personas que no son dueñas de su propia vida, que tienen que vivir a merced de otras personas, que en la Edad Media, por ejemplo. O sea, vivimos en la etapa de la historia con más esclavos. Pero, ¿cómo sería la esclavitud ahora? Y te lanzo una pregunta. ¿Puedes dejar de hacer las cosas que no quieres? Porque puedes hacer todo lo que quieres, pero si de pronto tienes un hábito, un comportamiento que no quieres más, ¿puedes decir lo dejo hoy y lo dejas de manera radical y para siempre? Es más, ¿tienes la libertad en tus relaciones personales para poner límites, para levantar tu voz y decir esto está mal, esto no me gusta, esto no me parece bien? ¿O estás en situaciones y en circunstancias en las que te estás sometiendo a cosas o personas que atentan contra tu dignidad? Yo me empecé a leer la Biblia ya siendo antropóloga y con conocimientos de neurociencia y comportamiento humano. Y lo que a mí me dio la certeza de que ese libro que yo me estaba leyendo era palabra inspirada por Dios es el hecho de... ¿Cuánta gente de menos de 25 hay aquí? Que levante la mano. ¿Ok? Vale, ellos me van a entender, los demás lo traduzco, ¿vale? La Biblia está llena de factos neurocientíficos. Es espectacular. En la Biblia podemos encontrar versículos como ese de Romanos 12 que dice que tenemos que llevar de la renovación de nuestra mente. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de renovarse, se descubrió hace 15 años. Pablo lo escribió en el 60 después de Cristo. Encontramos también versículos como el de llevar cada pensamiento cautivo a Cristo. ¿Y cuál es el facto neurocientífico? El facto neurocientífico es que tu cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que pasas. Por eso cuando la palabra te dice que tienes que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, es porque el Dios que diseñó el cerebro sabe que cuando tú piensas en algo doloroso o recuerdas algo malo que te pasó, tu cerebro está conectando las mismas conexiones neuronales que cuando eso malo te pasó y está creando la misma realidad neuroendocrina en tu cuerpo que si eso te estuviera pasando. Cuando la palabra habla del pacto de los ojos, es porque el Dios que diseñó el cerebro sabe
que cuando yo veo que a alguien le está pasando algo horrible, por ejemplo, en una pantalla, en una serie, en una película, mis neuronas espejos se activan y mi cerebro reacciona como si me estuviese pasando a mí. La Biblia está llena de factos neurocientíficos. Y hoy vamos a arrancar con el que quizás, esto lo estoy haciendo para que Natán me pase las slides, ¿vale? No tengo un toque. O sea, cuando me veáis hacer así es que le estoy diciendo a Natán que pase las slides. Es en Hebreos 2, del 14 al 15. Este versículo, que se escribió también como por el 60 después de Cristo, tiene la respuesta que la ciencia está empezando a dar hace 6 años sobre el origen de todos los trastornos de salud mental menos la esquizofrenia y la psicopatía. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y ahora viene el facto. Y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Cuál es la realidad neurocientífica debajo de esto? ¿Habéis oído hablar, me imagino, del estrés? Sí, 1 de cada 2 personas que trabaja sufre estrés, o sea que probablemente lo conocéis súper bien. Habéis oído hablar de la ansiedad, de la depresión. 1 de cada 4 personas tiene depresión. Todos estos trastornos, la raíz es la cronificación o el desajuste de la respuesta de temor a la muerte, la respuesta de supervivencia. Es espectacular. Cuando esto se escribió no existían las resonancias magnéticas para cerebro, no podías meter cerebros de personas en máquinas y ver qué áreas de su cerebro se encendían cuando estaban preocupadas por algo o cuando tenían miedo. Tampoco existían los análisis de sangre, ni se podían medir los niveles de cortisol de las personas, ni entender cómo interactuaba el miedo a la muerte con nuestro comportamiento. ¿Y cómo funciona el miedo a la muerte? El origen del miedo a la muerte son unos sistemas que Dios ha puesto por diseño en nuestro cerebro con el propósito de mantenernos con vida. Como toda la creación de Dios, el diseño de nuestro cerebro es bueno y es perfecto. Todas las emociones que Dios diseñó tienen un propósito. Todas las respuestas de Dios, todas las respuestas de supervivencia que Dios diseñó tienen un propósito y cuando las analizas te das cuenta de que su diseño es perfecto. Por ejemplo, cuando eres expuesto a un ataque o tu cerebro detecta que estás en una situación de vida o muerte, el cerebro activa el sistema nervioso simpático y se activa la famosa lucha o huida. ¿Cómo funciona? Tu cerebro envía todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas para luchar mejor y correr más rápido. Es un diseño extraordinario, porque lo que hace el cerebro es quitarle esos recursos al sistema inmunitario. No es momento, estás corriendo delante de un león o peleando con alguien, no es momento de reproducirse. Al sistema digestivo, al inmunitario y a la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que más recursos consume y donde están cosas como el dominio propio, la empatía y el pensamiento estratégico. Es un diseño perfecto que está diseñado para durar minutos. Después de 1 hora corriendo delante de un león, o te comió o te salvaste. Después de 1 hora peleándote a puñetazos o con una espada con alguien, o te mató o le mataste. No hay punto intermedio. Ahora, el estrés, esto que tienen 1 de cada 2 personas que trabajan, es la cronificación del modo de supervivencia que Dios diseñó para durar minutos, pero que esto que hacemos de preocuparnos de las cosas del pasado y del futuro hace que se cronifique durante días, semanas, meses y años. Ahora, ¿qué le pasa a un cerebro cuando se da cuenta de que ni luchando ni huyendo puede sobrevivir?
finge su propia muerte. ¿Y cómo finge su propia muerte un cerebro? Te quita las ganas de comer, te quita las ganas de relacionarte con los demás y te quita las ganas de salir de la cama. ¿De qué estoy hablando? De la depresión. Son 358 millones de personas en el mundo las que tienen cerebros que han tirado la toalla, que han determinado que ni sometiéndose a los demás, ni luchando, ni huyendo pueden sobrevivir y han decidido fingir su propia muerte. El miedo a la muerte nos hace vivir en esclavitud. Y voy más allá. ¿Habéis escuchado lo peligrosísimo que es intentar salvar a alguien que se está ahogando en el mar? ¿Sí? La playa de Sevilla, que es la del puerto de Santa María, uno cuando va a la playa, si ve que se está ahogando alguien, lo suyo es llamar al socorrista. ¿Por qué? Porque esa persona que se está hundiendo, cuando tú te acercas a salvarla, esa persona por la mañana no se levantó diciendo hoy voy a matar a alguien. No. Pero mientras que se está ahogando, cuando tú te acercas, ¿qué hace su cerebro? ¡Ah! Una escalera. Y te hunde a ti para sobrevivir. El primer efecto del miedo a la muerte en nuestro cerebro es que nos hace extremadamente egoístas. Nos hace priorizar por encima de cualquier cosa nuestra supervivencia y, en todo caso, la de nuestra familia o nuestra comunidad. ¿Qué más nos hace el miedo a la muerte? Por miedo a la muerte, quizá nos sometemos a los demás. Quizá por miedo a que la persona se enfade y nos haga algo malo, nos quedamos en sitios en los que no queremos estar. Decimos que sí a cosas a las que querríamos decir que no. O incluso hacemos cosas que no habríamos hecho, pero por miedo al rechazo, por miedo a que nos hagan daño, hacemos lo que no queríamos hacer. ¿Qué más hace el miedo en nosotros? El miedo te vuelve agresivo. Yo tengo dos personalidades, la normal y la de cuando conduzco, básicamente. Y como yo me saqué el carnet hace 11 años, con 30, el otro día iban conmigo unos pastores y me miran y me dicen: Sara, ¿por qué conduces tan pegada al volante? Yo conduzco así. O sea, llevo el asiento pegado así al volante en tensión. Yo conduzco así. Y nunca he tenido un accidente en estos 11 años, pero a la gente no le gusta mucho montarse conmigo en el coche. Porque me da miedo. ¿Qué le pasa a mi cerebro cuando está conduciendo y en Madrid? ¿Sabes esta gente que te pones en la salida así y van tiqui, 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 y cuando está en la salida se te meten con el morro y se meten? Que ahora ya que el fruto del Espíritu Santo está empezando a obrar, menos. Pero hasta hace muy poquito bajaba la ventanilla hasta el punto que ahí fue cuando me di cuenta que mis hijos en el coche, cuando escuchaban a alguien pitar, empezaban a decir de todo. Y fue como, ok, estoy dando un súper ejemplo. El miedo nos vuelve agresivos. ¿Qué más hace el miedo en nosotros? El miedo nos hace huir. ¿Quién no le ha pasado lo siguiente? Estás en WhatsApp contestando WhatsApps y mensajes y te llega un audio de una persona que puede que te haya mandado un audio que no quieres escuchar o que llegue a la confrontación. ¿Cuánto tardas en escuchar el audio? De pronto te vuelves una persona súper productiva porque tienes el audio, voy a poner el lavaplatos primero. ¿Sí? Estás huyendo. ¿De qué más maneras huimos? Nos anestesiamos en redes sociales. Esa es como la adicción más light. Las demás, como hay niños, sabéis cuáles son, ¿sí? Me anestesio de las maneras posibles. ¿Y qué es lo último que hace el miedo? El miedo te disocia, te desconecta. El miedo a la muerte, el miedo cronificado, te lleva
a que llegue un punto en el que ya no sientes lo que pasa afuera y dejas de sentir lo que pasa dentro. El miedo a la muerte lleva al dolor. Todas estas herramientas que Dios diseñó y puso en nuestro cerebro para mantenernos con vida en entornos complicados, en este mundo de tinieblas, que de hecho está diseñado intencionadamente en un proceso de ingeniería social para pulsarnos los botones del miedo todo el rato. Si pesas más de tanto, nadie te va a querer. Si no tienes este coche, nadie te va a respetar. Si no vistes de esta manera, todo el mundo te va a rechazar, ¿sí? El mundo en el que vivimos está diseñado intencionadamente para estar pulsándonos los botones del miedo todo el rato. Y cuanto más miedo tenemos, más pecamos. Más daño hacemos a los demás, más daño nos hacemos a nosotros mismos y más insensibles somos a ver el daño que le hacen a otras personas. Hay 3 fuentes de dolor. La primera es que te hagan daño a ti. Y esta es interesante porque vivimos en un mundo que duele muchísimo. Vivimos en un mundo caído, lleno de personas rotas, que hacemos daño todo el rato a las personas que nos rodean. Y a la vez vivimos en un mundo que invisibiliza nuestro dolor. Hay una pregunta que te lanza la gente, ¿no? Yo estoy en redes sociales y me lanzan muchísimas preguntas. Y una es, si tu Dios es tan bueno y tu Dios es tan justo, ¿cómo permite que exista el mal? Si tu Dios es tan bueno y tu Dios es tan justo, ¿cómo permite que haya niñas que con 9 años sean vendidas para casarse con señores de 50? ¿Cómo permite que haya niños que se mueran de hambre? Ahora, vamos a responder esta pregunta desde diferentes cosmovisiones y voy a dejar la cristiana para el final. Desde la cosmovisión atea, que por cierto, hoy parece que ser ateo es lo normal y lo raro es lo nuestro. Históricamente, ser ateo es una cosa como muy reciente. El primero en declarar de manera contundente que Dios no existe fue Nietzsche. El segundo en agarrarse a eso y convertirlo en algo mainstream fue Karl Marx, cuando dijo que la religión es el opio del pueblo. Y de hecho, los 2 primeros lugares en la historia y geográficamente en los que el ateísmo se hizo mayoritario fue en la China comunista y en la Rusia comunista. De ahí se ha ido extendiendo y el ateísmo respondería a la pregunta de cómo puede un Dios bueno permitir que los niños sufran, pongamos por ejemplo el hambre. El ateísmo le diría al niño, es que estás aquí por casualidad. O sea, realmente tú existes porque un espermatozoide de tu padre entró en el óvulo de tu madre, las leyes de Mendel hicieron su función y aquí estás. Pero realmente no vienes de ningún sitio. Cuando te mueras, te moriste, ya está. Y vives en un mundo que sí que es caótico, que sí que es horrible, pero hijo, es lo que hay. De hecho, como no existe nada sobrenatural ni existe nada superior, y si a ti se te reduce a puras moléculas, técnicamente tu vida no tiene más valor que la vida de un perro o un gato. De hecho, técnicamente si tú eres moléculas y esto está hecho de moléculas también, tu vida no tiene más valor que una tribu. Esa cosmovisión que deja a la humanidad sin ningún valor intrínseco es la que vemos hoy, en la que cuando te pones a defender la vida, ya sea en el aborto o en la eutanasia, te dicen, déjala, es su vida, puede hacer con ella lo que quiera. ¿Qué más da? ¿Qué más da que se muere? ¿Qué más da que el 25% de la generación Z haya sido abortada? No importa, eran solo células, ¿no? Vamos a responderle a ese niño que se está muriendo de hambre
desde la cosmovisión budista, por ejemplo. Y aquí hablo con conocimiento de causa. Crecí en una familia hinduista / budista. Viví 3 meses en Dharamsala, en McLeod-Ganj, para ir a ver al Dalai Lama todos los días. Estudié sánscrito, estudié budismo y enseñé budismo. Un budista con mucho amor y con mucho amor en su corazón le diría al niño: el origen de tu sufrimiento es tu apego a la existencia material. Es decir, el origen de tu sufrimiento es tu apego a la comida. ¿Cuál es la solución a tu dolor? Desapegarte. Desapegarte, dejar de vivir apegado a la comida, y así no sufrirás. Un hinduista le diría al niño que está pasando hambre porque él, antes de reencarnarse, lo eligió para limpiar el karma negativo de vidas pasadas. Que todo lo malo que le está pasando en esta vida lo eligió él antes de nacer y que, por tanto, tiene que dar las gracias a la gente que le está haciendo pasar hambre porque le están ayudando a evolucionar espiritualmente. Eso que suena tan fuerte era lo que me decían a mí cuando buscaba ayuda por los abusos sexuales que sufrí de pequeña. ¿De qué te quejas? Tú lo elegiste antes de nacer. Alguien en la metafísica te diría que es que estás vibrando muy bajo, que tienes que elevar tu vibración para materializar una realidad llena de bollicaos y paellas. Que de hecho, si te haces un vision board y pones fotos de bollicaos y de paellas y vibras lo suficientemente alto, vas a manifestar esa realidad. La única cosmovisión que pone en valor la dignidad humana, la única cosmovisión que visibiliza el sufrimiento, la única cosmovisión que te dice el mal es malo y lo que te está pasando está mal y es injusto, es la cristiana. El único Dios que aborrece el mal y que tiene un plan de salvación para la humanidad es el Dios de la Biblia. El único lugar al que tú llegas, al que yo llegué. Claro, yo llevaba hasta los 38 años, pues eso, dándole las gracias a la gente que me hizo cosas horribles a lo largo de toda mi infancia porque me estaban ayudando a crecer espiritualmente. Claro, yo con 38 años me empiezo a leer la Biblia por el Antiguo Testamento. Me encuentro con que el Dios que creó el universo fulmina en el sitio y quema vivas a las personas que le hacen a los niños lo que a mí me hicieron. Y fue como, ¡wow! El Dios que creó el universo está enfadado por lo que me pasó. El Dios que creó el universo cree que soy una persona con un valor intrínseco, que tengo una dignidad y una integridad que hay que defender. Claro, luego viene la parte en la que te enseña el daño que tú le has hecho a otras personas, que es a por lo siguiente que vamos. Hay un término psicológico que se ha acuñado hace literal 6 años y se acuñó porque todo el trabajo que se hace de recuperación de estrés postraumático con veteranos de guerra veía que trataban a los veteranos por el daño que habían sufrido, trataban a los veteranos por el daño que habían presenciado, estaban mejor, pero no terminaban de estar bien del todo. Acabo de volver de Argentina y en Argentina me contaban que en la Guerra de las Malvinas murieron más soldados por suicidio después de la guerra que en la guerra. ¿A qué conclusión científica llevó todo esto hace 6 años? Al concepto del daño moral. Hacer daño a los demás duele. Que suena a obviedad, pero es algo que hasta ahora no se está empezando a tratar. ¿Y por qué hacer daño a los demás duele? Porque Dios puso en nuestro cerebro neuronas espejo. Dios puso en nuestro cerebro
Unas neuronas que cuando ven sufrir a alguien, sufres. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Lo sabía perfectamente. Y aún así, Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Porque las neuronas espejo que estaban en su cerebro vieron llorar a Marta, vieron llorar a María, vieron llorar a todos los amigos de Lázaro. Y verles llorar, aún sabiendo que él lo iba a resucitar, activó en el cerebro de Jesús la respuesta de las lágrimas. Y aquí entramos en el concepto de la culpa. La culpa es el sistema inmunitario de la moral. Me explico. La culpa se empieza a observar en el comportamiento humano a los 3 añitos. La culpa, en su punto justo, y ahora entramos en eso, impulsa conductas prosociales y reparadoras. Nosotros en nuestra congregación tenemos grupos en casa y hay un grupo en casa que se reúne en mi casa. Y una de las chicas del grupo en casa, tomando café, agarró la taza favorita de mi marido y se la cargó. Se la cargó. Y aunque mi marido le dijo 80 veces, Maribel, no te preocupes, no importa, solo es una taza. Ayer jueves, Maribel llegó al grupo en casa con 4 tazas. Sí. La culpa que Maribel sintió al haber roto la taza de mi marido llevó a Maribel a tener una conducta reparadora. Te rompo una taza, te traigo 4. Eso es hermoso y eso está ahí por un motivo. Sentimos culpa, gracias a Dios. De hecho, no sentir nada de culpa es patológico. ¿Quién no siente nada de culpa? Los psicópatas. Los psicópatas, los sociópatas, las personas con trastorno de la personalidad narcisista no son capaces de sentir culpa. Y no sentir culpa les lleva a priorizar sus deseos por encima del bienestar de los demás sin cero actitud reparadora o cero actitud prosocial. Este es un extremo, pero ¿cuál es el otro extremo? Después, cuando tú eres consciente o no del daño que haces a los demás y ese daño queda sin reparar y no se imparte justicia, esa culpa que estaba aquí puesta por Dios para llevarte a ti a reparar el daño que habías hecho, como no haces nada, desciende y se convierte en vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La culpa te dice, has hecho esto malo. La vergüenza te dice, soy malo. Os comparto algunos datos sobre la vergüenza. Se está entendiendo ahora que la vergüenza se escribe a nivel neuroendocrino, es decir, a nivel de las neuronas y de las hormonas. Está medido que cuando la culpa se ha convertido en vergüenza, tienes respuestas más intensas de cortisol a cualquier cosa. Es decir, alguien te habla mal y eres como una cerilla. Se te enciende el sometimiento, la lucha, la huida o la disociación. Tienes menos regulación emocional. Aumenta también el riesgo cardiovascular, inflamatorio y metabólico. La vergüenza entra y destruye. Por eso, los militares que sobrevivieron a la guerra terminan quitándose la vida. Por eso, el trauma post-aborto existe. Aunque tú hayas abortado en el consciente hiperconvencida de que tu cuerpo, tu decisión. Eso a tu cerebro le da absolutamente igual.
Y la culpa natural y sana de haber acabado con una vida empieza a hacer cosas, se convierte en vergüenza y aumentan los ratios de suicidio, de depresión y de todo tipo de trastornos. Ahora, ¿quién no le ha hecho daño a alguien alguna vez en su vida? Todos hacemos daño a otras personas todo el tiempo. Pero Dios nos dio el privilegio inmerecible de arrepentirnos, de agarrar toda esa culpa y toda esa vergüenza y ponerla a los pies de la cruz y decirle: Padre, perdóname porque he pecado. Es transformador y está medido. Las personas que tienen una vida cristiana regular, que se congregan, que leen la Biblia, tienen menores porcentajes de morir por cualquier causa, viven más años, tienen menos porcentajes de salud mental y las tasas de suicidio descienden radicalmente. Porque Dios carga. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Todo eso que traías lo pones a los pies de la cruz. Y la próxima vez que le hagas daño a alguien, porque le vas a volver a hacer daño a alguien, la convicción de pecado que te trae el Espíritu Santo te lleva automáticamente a pedirle perdón a Dios y a reparar la ofensa que has hecho. Y sin deuda del pasado y con un presente que vas actualizando, tu salud mental mejora. Ahora hay un tipo más de dolor, que es el dolor que nos genera ver a otras personas sufrir. Ahí el enemigo también se ha ocupado de ese dolor. Y ahora nos enteramos de tragedias que ocurren en lugares. Y intentamos engañar al diseño de Dios para nuestro cerebro con un story. Stop guerra, stop lo que sea, me da igual. Subes el story, ya está, ya he hecho mi parte para contribuir a que esta injusticia desaparezca. No. Ese daño que nos hace ver sufrir a los demás solo desaparece cuando hacemos algo de manera activa que tenga un impacto real en la injusticia que estamos viviendo. Estos tres tipos de daño, originados por ese miedo a la muerte cronificado, condicionan nuestro comportamiento, condicionan nuestro estado físico y condicionan nuestro estado espiritual. Por eso ese versículo que dice que Cristo vino a liberar a los que viven en esclavitud por miedo a la muerte es tan relevante a nivel neuroendocrino. Y quizá por eso en la palabra encontramos una y otra vez motivaciones o indicaciones bastante serias de Dios a hacer cosas por los demás. Yo cada vez que caigo en la tentación, que caigo un montón de veo una injusticia en el mundo, ya está, subo una story, he hecho mi parte, ya ni salimos a la calle a manifestarnos. ¿Sí? La generación de los que tienen canas salieron a la calle, se manifestaron y de ahí tenemos muchos de los derechos que hoy disfrutamos. De mi generación para abajo ya con el story estamos. El mundo sigue yendo a peor, pero yo he subido un story. ¿Sí? Me recuerda siempre este versículo de Joel, el 2:13. Sabéis que en el Antiguo Testamento se pasan el Antiguo Testamento rasgándose las vestiduras, untándose en ceniza, poniéndose cilicio, todas estas cosas. Y hay un versículo en el que dice Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Yo creo que el story hoy es el equivalente a rasgarse las vestiduras. Me parece fatal lo que está pasando en este país. ¿Y qué pasa? Que si no haces algo
que tenga resultados medibles, igual que pasa con el daño que tú haces, esa culpa va a ir bajando, bajando, bajando y se va a convertir en vergüenza. Y esa identidad de dignidad que te da Dios, cuando yo hago daño a los demás y no lo reparo, cuando veo que le hacen daño a otras personas y no hago algo activo para mejorarlo, va bajando la culpa, se convierte en vergüenza y mi identidad es destruida. Mateo 25, 35. Ahí te tienes que saltar dos, Natán. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando Jesús nos habla, si el único propósito de la cruz hubiera sido nuestra salvación, el día que aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pues ya te mueres y te vas al cielo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de quedarse aquí sufriendo y haciéndole daño a otras personas? El Nuevo Testamento está clarísimo. ¿Para qué nos quedamos aquí? Para ser luz, para ser sal. La sal, cuando se escribió la Biblia, se utilizaba para evitar la corrupción de los alimentos. Si Dios te deja aquí es para que tus acciones eviten la corrupción de lo que te rodea. Dios te deja aquí para vestir al que no tiene ropa, para alimentar al que no tiene comida, para dar hogar al que no tiene hogar. Y sí, también nos tenemos que congregar y tenemos que leer la palabra y tenemos que adorar al Señor. Pero en un punto nos creímos que eso era suficiente. Fíjate que en Apocalipsis 12:10, con lo intensa que soy, obviamente mi libro favorito es el de Apocalipsis, ¿vale? Fíjate lo que dice la palabra: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo en griego es ungido. Mesías, perdón, en griego es ungido. Mesías en hebreo es ungido. ¿A quién se ungía? A los reyes. Porque el acusador, en hebreo, el Satán, de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos, ¿quién son ellos? Nosotros. Lo vencieron. ¿A quién? A Satanás. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero, porque por nosotros mismos, olvídate, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Una parte crucial de la identidad es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? La identidad que te da Dios también responde a esa pregunta. Ya sabemos dónde vamos, a la eternidad con Dios, ya sabemos de dónde venimos. Sabemos que fuimos formados en el vientre de nuestra madre por Dios, que nos eligió antes de la fundación del mundo. Y hay una respuesta que a veces se nos olvida: ¿para qué estamos aquí? Y vamos a ir ahora sí, Natán, con Isaías. Me he dejado mi Biblia en mi casa, así que voy a tirar de app, ¿vale? A ver. La tengo aquí. Isaías 58. No es este el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No se vale decir: de eso que se ocupe Dios. Dios no nos necesita para nada, pero Él elige desde Génesis hacer las cosas con su iglesia. Elige sacar al pueblo de Egipto con un tartamudo. Elige ser glorificado
con un adúltero y un asesino que era David. Y quiere hacer cosas con todos los que estamos aquí. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Sin promesa que va este pasaje. Y a veces ponemos el foco en las cosas que le queremos pedir a Dios, cuando aquí vemos muy claro que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Quizá yo soy la primera a la que me falta fruto del Espíritu Santo como para abrirle mi casa a alguien que no conozco. Pero todos tenemos algo que podemos hacer. Todos vivimos rodeados de injusticia. Todos vivimos rodeados de dolor. Y todos estamos llamados por Dios y capacitados por el Espíritu Santo de Dios para ser luz en mitad de las tinieblas. Ese versículo que dice, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros. Y ese es el poder que va a permitir morir a nosotros mismos, que nos va a permitir vivir desde una generosidad que de la carne no saldría, porque la carne mira por la carne. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a ver las cosas con visión de reino y desde el Espíritu. Que Dios os bendiga muchísimo a todos. Mil gracias por venir y os dejo con Isabela.